Hola, soy Nplay. ¿Querés ahorrar en God of War Ragnarok o conseguir juegos por menos de 10 euros? Eneo es la página que estás buscando. En esta tienda podés conseguir juegos muy baratos gracias a sus ofertas y además comprar juegos de PlayStation con tarjetas de PlayStation Network. Te dejo el enlace en la descripción para que vayas y aproveches esta página llena de ofertas. Hola calvas, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Nplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bienvenidos una semana más al canal Nplay YouTube, donde informamos sobre noticias de videojuegos y noticias de videojuegos gratuitos. Así que vamos a hablar un poco de eso, de juegos gratuitos que podrían llegar en el 2023, que son anunciados ya para el 2023, que tendríamos novedades. Estos juegos ya están en las distintas plataformas, en PC más específicamente, pero que podrían llegar a lo que serían las consolas. Vamos a hablar un poco de esto. Además vamos a hablar un poco de los regalos que tenemos en nuestra consola de PlayStation 4, PlayStation 5, completamente gratis, algunos con PlayStation Plus, otros sin PlayStation Plus, y también hablaremos un poco de EA Play. Bien, antes de comenzar, como siempre, vamos a saludar a los comentarios del video anterior que tuvo bastante apoyo. Llegamos a los 120 me gustas, así que muchísimas gracias, y 26 comentarios, así que nada, espero mucha más tasa de comentarios, así que los leo acá abajo en los comentarios sobre el video de hoy. Y nada, recuerden dar su apoyo dejando su me gusta como en el video anterior. Vamos a saludar a los comentarios del video anterior. Un saludo para César Cuellar, un saludo para Matías Ponce, un saludo para Enzo Sánchez y un saludo para José L. Romero. Recuerden que si ustedes quieren un saludo en el próximo video, comentan acá abajo que quieren un saludo en el próximo video y yo los voy a estar seleccionando y saludando. Además, otra cosa importante que les quería comentar, acá estamos en el video anterior, ven que aparece una serie de líneas de tiempo. Acá aparecen líneas de tiempo las cuales pueden ir seleccionando ustedes para ir avanzando en el video más rápido a la parte que les interesa. Después, por otro lado, acá tienen mi canal y el botón de unirse. Al darle unirse les va a aparecer esta pestañita donde tenemos habilitado el primer mes con un 20% de descuento. Tiene una promo para pagar 12 pesos al mes y después 15 pesos al mes. Bien, empecemos con una oferta que tendríamos disponible en nuestra consola de PlayStation 4 y en las diferentes consolas. Tendríamos el EA Play, la membresía de un mes por $1. Esta es una muy buena noticia si sos jugador, ya que este mes normalmente cuesta $5 y así que con solo $1 por mes estarías consiguiendo juegos como Jedi Fallen Order, Unravel, A Way Out, entre otros. Además de esto, de conseguir una biblioteca exclusiva de juego, también tendrías otros beneficios, como por ejemplo conseguir algunos paquetes extra para lo que es el Sims 4, para algún otro juego gratuito o para alguno de los juegos que están disponibles en esta misma biblioteca del EA Play. Así que tienen bastantes beneficios con este EA Play. Les recomiendo que prueben el EA Play por un mes a un solo dólar y me dicen acá abajo en los comentarios a ver qué les parece. Bien, y pasamos ahora a lo que sería nuestra consola de PlayStation 4, PlayStation 5, en mi caso PlayStation 4, porque vamos a ver los nuevos complementos que tendríamos gratuitos. Se van a la sección de nuevo complemento gratis y ponen fecha nuevo primero. Y acá tendríamos para Bleach Brave Souls tendríamos un complemento, para 3on3 Freestyle tendríamos otro complemento. Verán que algunos son exclusivos con PlayStation Plus y otros gratuitos completamente si no tienen el logo de PlayStation Plus, como para el Dying Light 2. Para el World of Tanks tenemos recompensa, el Apex Legends, el Genshin Impact. Acá también tenemos para Eternal Kingdom, para Mortal Bliss, para Escape Academy sin PlayStation Plus, para KO de Kangaroo sin PlayStation Plus, para el Yooka-Laylee por KO, para el Path of Exile con PlayStation Plus, para el Brawlhalla con PlayStation Plus, para el Boss Simulator tenemos dos regalos gratuitos sin PlayStation Plus, para el PUBG Battlegrounds con PlayStation Plus, para el Rock Company el paquete con PlayStation Plus y para el Sackboy A Big Adventures también sin PlayStation Plus, dos disfraces tendríamos disponibles. Y ahora vamos a hablar de otro regalo que tendríamos disponible si tienen el juego Ratchet & Clank, ya que este juego está celebrando el 20 aniversario de la saga de Ratchet & Clank. Estamos hablando del Ratchet & Clank Rift Apart, una dimensión aparte. Bueno, celebra el 20 aniversario de la saga de Ratchet & Clank, así que estarían regalando para este juego, los que tengan el juego obviamente, 5 armaduras. ¿Cómo conseguir estas armaduras? Obviamente no tienen que hacer nada, actualizan el juego o ingresan al juego y mediante esta actualización ya les estaría dando las siguientes armaduras. Armadura Comando inspirada en Ratchet & Clank 2, armadura Holoflux inspirada en Ratchet & Clank, armadura Kest inspirada en Ratchet & Clank, armadura Marauder inspirada en Ratchet, armadura de Clank en honor a tu mejora. Estas 5 armaduras las tienen disponibles completamente gratis si tienen el juego Ratchet & Clank Rift Apart. Bien, ahora pasemos a hablar de los dos juegos que tendríamos disponibles gratuitamente en el próximo año 2023. Estamos hablando de dos juegos muy competitivos, vamos a hablar del League of Legends Wild Rift y también del Valorant. Bien, vamos a pasar a caracterizar cada uno. Para comenzar, los que no conocen el Valorant, es un hero shooter, como les comentaba, en primera persona, ambientado en un futuro próximo. Los jugadores asumen el control de distintos agentes o personajes que provienen de una gran cantidad de países y culturas de todo el mundo. En el modo de juego principal, los jugadores
se unen a lo que sería un equipo atacante o un equipo defensor, con cada equipo que tiene 5 jugadores. Los agentes tienen habilidades únicas y usan un sistema económico para comprar sus habilidades y armas. El videojuego tiene una variedad de armas que incluye pistolas, subfusiles, escopetas, ametralladoras, fusiles de asalto, fusiles de francotirador. Cada arma tiene un patrón de retroceso que debe ser controlado por el jugador para poder disparar con precisión. El equipo atacante tiene una bomba llamada la Spike que necesitan plantar en el sitio. Si el equipo atacante protege con éxito la Spike durante los 40 segundos y deja detonar esta bomba, obtendrá un punto. Si el equipo defensor desactiva con éxito la Spike o el temporizador de la ronda de 100 segundos expira antes de que el equipo ofensivo plante esa bomba, el equipo defensor sumaría un punto. Obviamente, si primero se matan entre ellos y quedan nada más vivos los del equipo defensor y la Spike no está plantada, gana el equipo defensor. El primer equipo en ganar 13 rondas gana la partida. También tenemos distintos modos de juego, como es no competitivo, competitivo, combate a muerte, fiebre de la Spike, réplica y carrera armamentística. Este juego se estaba preparando para lo que sería consolas de PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox, pero tuvo algunos inconvenientes de estabilidad, entonces no pudo ser lanzado anteriormente, pero se confirma que para el 2023 lo tendríamos en las consolas. Pasemos al League of Legends Wild Rift, otro de los juegos que se había anunciado ya para consolas, pero que también tuvo algún tipo de problema, por lo cual tardó en llegar a lo que serían las consolas. En cada partida de League of Legends Wild Rift, los campeones empiezan relativamente débiles y van aumentando su fuerza por acumulación de elementos y experiencia durante el desarrollo de la partida. Los campeones están influidos por una variedad de géneros, incluyendo fantasía alta, steampunk y Lovecraft horror. Este League of Legends Wild Rift se parece muchísimo a lo que sería el LoL oficial, nada más que va a salir para lo que sería consolas y es la versión modificada del juego de PC, pero para Android, iOS y las consolas obviamente. Los jugadores compiten en partidas que tienen una duración media de 15 a 20 minutos. Los miembros de cada equipo trabajan juntos para destruir el nexus de la base del equipo enemigo, atravesando una línea de estructuras defensivas llamadas torretas. Obviamente se tienen que acompañar de los minions para poder avanzar y conseguir la victoria. Pues bueno, Carlos Calvas, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar su me gusta, vamos a ver si llegamos a los 100 me gustas nuevamente. Si lo vieron hasta acá, muchísimas gracias, y si son nuevos en el canal y les gusta este tipo de contenido, de noticias de videojuegos, de noticias del mundo de los videojuegos, de noticias de videojuegos gratis o del mundo de los videojuegos en general, suscríbanse y activen la campanita para nuevo contenido. Además traemos sorteos de vez en cuando y contenido extra para los miembros. Así que nos vemos en un próximo video, no olviden comentar y suscribirse y dejar su me gusta y nada más. Los invito a ver estos videos que aparecen en pantalla si están con ganas de ver más videos y noticias, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, chao.